Ya volvimos y estamos listos para nuestra siguiente charla. Este, ya tenemos también aquí a nuestra invitada, Inmaculada Alarcón. ¿Ya estás por ahí? Hola, Muy, buenas tardes. Sí, ando por aquí. ándale, muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estáis vosotros? También muy bien. Cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas, Inmaculada? Bueno, me conecto desde Madrid. Somos una empresa española y nos gustaría contaros en referencia a cómo estamos implantando la calidad en este mundo de la transformación digital. Ok, muy bien. Y bueno, ¿y tú cuánto tiempo tienes de experiencia? Bueno, pues la verdad es que yo llevo mucho tiempo, digamos que toda mi carrera profesional está enfocada a las pruebas, a la calidad y a la automatización de pruebas. Eh, Estudié ingeniería de telecomunicaciones, terminé la carrera en 2005 y desde entonces empecé en el mundo de la calidad del software, el testing, la definición de sistemas y las pruebas automáticas. Ok, muy bien. Oye, ¿y tú en qué te especializas? O sea, en lo que estás haciendo actualmente y por la razón que nos vas a compartir ahora tu charla, ¿tú en qué estás especializada? Bueno, pues a lo largo de toda mi trayectoria profesional, como he dicho, desde el inicio siempre estuve orientada a la automatización y a la eficiencia. Y bueno, pues a la hora de entrar en el mundo laboral, fui pasando en general desde las distintas industrias, industrias de telecomunicaciones, industria bancaria, la industria automovilística, y en todas ellas pues he ido recogiendo experiencia de cómo hacer la implantación de los métodos que aseguran calidad, cómo gestionar equipos de pruebas y ahora, pues en estos últimos años, con la transformación digital, un enfoque mucho más orientado precisamente a la automatización, al despliegue continuo y todo ello ahora con un foco orientado a los usuarios finales, porque este boom de la transformación digital está haciendo que el software no sea usado solo por especialistas que conocen cómo utilizarlo, sino que cualquier persona, desde cualquier industria o cualquier negocio, necesita el software para poder tener éxito, ¿no? Entonces, mi foco y el foco de la charla que voy a dar está orientado a cómo conseguir esta calidad en este mundo donde la transformación digital impacta a todo tipo de usuario y cómo conseguirlo de forma eficiente y conseguirlo con éxito, que es uno de los grandes retos de, este, de este proceso de transformación. Sí, bueno, ya igual nos platicarás y al final te hacemos más preguntas, porque yo creo que de pronto mucha gente dice, ay, transformación digital, esa frase a lo mejor está trillada, pero no saben qué tan importante es eso, porque eso de pasar lleva, a ver, convierte todo este proceso, estos papeles y vamos a hacerlo ahora en un software y la gente ya cuando ve el software es, esto yo no sé cómo usarlo, no lo quiero y tenemos usuarios renuentes. Así que, Eso pues es. nada, Inmaculada, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos para que puedas iniciar, y puedas presentar tu charla y al final te estamos haciendo preguntas. Gracias. Muy bien. Pues voy a proyectar, eh, quiero compartir mi escritorio para que veáis la presentación. Sí, ahí debes de poder compartir. Sí, voy a ello. Muy bien, pues empezamos si os parece. Bueno, pues como Blanca nos ha introducido en este mundo, la presentación que voy a realizar hoy está orientada a un concepto que hemos definido dentro de la empresa en la que trabajo y de la que soy responsable técnica, que se llama calidad esférica, que es lo que llamamos la calidad esférica dentro de la era digital. O sea, cómo implantar la calidad de software en la era digital. Entonces, antes de empezar con la charla, lo que me gustaría es realmente recapacitar, como nos ha comentado Blanca, qué significa transformación digital y si realmente la calidad del software es importante en esta era. Pues bueno, pues
Pensando, me gustaría que lo reflexionéis, ¿no? Pero uno de los principales puntos que debemos considerar es que cualquier persona ahora mismo toca el software, desde niños a mayores, y cualquier empresa para poder desarrollar su negocio necesita este software, ¿no? Porque lo agiliza todo, permite dar más servicio a los clientes y a los usuarios finales y, digamos, también presenta y ofrece su oferta competitiva al mercado. Entonces, al final el software es la base y la calidad del software es, en nuestra opinión, la clave del éxito para conseguir que pues cualquier sistema, cualquier empresa, cualquier industria tenga un desarrollo y llegue correctamente a sus clientes. Por eso consideramos que realmente la calidad es algo no tan importante como el desarrollo del software, no, o sea, sino complementario, ¿no? El desarrollo del software no puede existir si no existe calidad. Por tanto, y trabajando en esto, pues recapacitamos y vemos que el software al final es la base del desarrollo empresarial para todo tipo de industrias. Como he comentado antes, pues, a lo largo de mi carrera profesional tenemos ejemplos, he trabajado en empresas de telecomunicaciones, empresas bancarias, empresas de automovilismo, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier empresa, cualquier industria necesita del software para poder ahora desarrollar sus servicios y ofrecer una mayor oferta competitiva a sus clientes. ¿Y qué ocurre con estos clientes? Pues que estos clientes exigen calidad. Al final, el software debe funcionar bien y no solo debe funcionar bien, se debe adaptar correctamente a ellos, debe cubrir las necesidades que ellos tienen, debe ser intuitivo, debe ser fácil. Esto hace que el aseguramiento de la calidad sea una necesidad impuesta. Es decir, tenemos que asegurar que damos calidad, porque esa va a ser realmente la clave del éxito en todo este mundo de la era digital, ¿no? En todo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y el desarrollo de negocio. Entonces, este aseguramiento de la calidad se necesita hacer con garantías para que estas organizaciones tengan éxito, ¿no? Entonces, de ahí nace este mundo de cómo aplicamos la calidad y cómo conseguimos la garantía en la calidad del software dentro de este mundo. Y recapacitando sobre esta pregunta, esta cuestión y con lo que nos encontramos en el día a día y en base a la experiencia que tenemos en los distintos mercados, pues os quiero dar una introducción de cómo nació este concepto de calidad esférica. Realmente este concepto nació pues, debido a mi frustración por el hecho de estar trabajando con las empresas, que las empresas tienen dificultades para conseguir implantar los procesos de aseguramiento de calidad, los equipos de prueba, los equipos que aseguran dar esa calidad. O incluso, pues, como pasaba años atrás, obvian que sea necesario estos equipos y que sea necesario llegar hasta esto. De hecho, digamos que como soy responsable y la product owner de un producto que se llama Task, que es una herramienta de automatización de pruebas que permite hacer automatización de pruebas de una forma fácil e intuitiva. Y la mayoría de las empresas, cuando nos contrataban para poder mejorar la calidad, realmente no están buscando mejorar la calidad, sino entraban a contratarnos o buscando eficiencia a la hora de hacer pruebas, para tardar menos tiempo, para conseguir hacerlo cuanto antes. Y digamos que la automatización es un concepto que empezó a estar de moda porque con la implementación de las pipelines de desarrollo de integración continua, pues al final es necesario, ¿no? Es necesario la automatización. Pero la realidad es que la esencia y la base de la calidad no está entendida aún en las organizaciones, porque lo consideran como
un proceso que no llega a encajar o que no se llega a entender para qué. Entonces, de ahí nace este concepto de calidad esférica, porque lo que buscamos es extender y mejorar el concepto de aseguramiento de la calidad que existe hasta ahora, con una vertiente que nos permita realmente adaptarlo a esta era digital donde el boom del software está haciendo necesaria una calidad eficiente, ágil y, digamos, orientada a asegurar esta calidad hasta el usuario final, ¿vale? Entonces, con el fin de intentar buscar una forma fácil de representar por qué necesitamos esta evolución en la calidad esférica, podríamos simplificarla y digamos que al final, al haber estudiado ingeniería, pues intento siempre buscar modelos que nos permitan explicar por qué necesitamos la calidad, ¿no? Entonces, digamos que la calidad en la era digital la entiendo en base a 3 dimensiones. Es decir, podemos partir de una situación inicial, que tenemos un plano de la calidad donde a día de hoy sabemos que tenemos métodos estándares que nos permiten implantar calidad. Es decir, pues ahora veremos más adelante que hay ciertos estándares que dentro de las empresas se pueden aplicar para permitir que podamos asegurar la calidad, y en concreto la calidad del software. En un segundo nivel, pues, tenemos que entender el entorno empresarial en el que nos encontramos para poder, de esta forma, aplicar la calidad orientada a la situación que tiene la empresa, la industria, el elemento que va a utilizar este software que se está desarrollando. Y por último, hay además un tercer eje, que es el eje más importante en esta era, en este proceso de la transformación digital, que es el usuario final, los clientes finales. Y este eje consiste que para entender la calidad necesitamos ponernos en los zapatos, en la piel de estos usuarios finales. Debemos entenderlo completamente para poder asegurar cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades y de qué forma podemos hacer una implantación del software que permite que este usuario llegue a utilizarlo de forma fácil. Digamos que este es el modelo que engloba esta calidad esférica, que nos da una calidad en 3 dimensiones, que intenta cubrirlo todo, desde el modelo y el estándar hasta el entendimiento de negocio y, por último, el entendimiento humano de los usuarios que utilizan este software. Entonces, me gustaría recorrer a lo largo de esta presentación cada uno de los ejes, poniendo especial foco al eje Y, al eje Z, donde hemos desarrollado modelos visuales y fáciles de entender para poder hacer implantaciones de esta calidad esférica. El eje X, al final, es aplicar los estándares de control de calidad. Estos estándares es algo que a día de hoy todo el mundo conocemos. Son estándares, pues, por ejemplo, que nos permiten, dentro de una organización, aplicar un modelo de calidad por medio en el que se supervisa y se cumplen las normas, ¿no? Por ejemplo, tenemos modelos como Six Sigma, ¿no? Donde el proceso continuo consiste en un feedback continuo y un proceso continuo de definición de métricas, obtener métricas de lo que se mide, del análisis de estas métricas para entender qué mejoras podemos ir aplicando y además ir controlando que las mejoras que se aplican y las métricas van encauzando la calidad hacia los puntos a los que queremos llegar y continuamente dando una evolución. Son modelos estándares que se llevan aplicando desde los años 80 continuamente dentro del mundo del software, ¿no? Por ejemplo, otro de los modelos clave, en concreto para las pruebas de software, pues es el modelo V, ¿no? El modelo que nos permite ir probando
fase a fase cada uno de los elementos del diseño que se han ido haciendo por cada uno de los software, desde la definición del requisito, que haremos las pruebas de aceptación de esos requisitos, después una definición del sistema, donde haremos las pruebas de integración y las pruebas de ese sistema, a un nivel inferior que sería el diseño de esta arquitectura a nivel de componentes, donde probaríamos por separado cada uno de los componentes y el código en sí es que se probaría a través de las pruebas unitarias. Estos procesos son procesos estándares que se aplican dentro de las organizaciones y las organizaciones incluso se definen organigramas y equipos que atienden a cada uno de estos procesos, ¿no? El proceso de aseguramiento por un lado, el proceso de pruebas por otro, y de esta forma ir asegurando que estos modelos de calidad se consiguen implantar dentro de las organizaciones. Por otro lado, también con la evolución y la transformación digital, donde el time to market y la entrega al cliente continua es clave y requiere ser rápida, pues han desarrollado nuestras metodologías de desarrollo, como son pues, metodologías ágiles, como el Scrum, que nos permiten pues ir entregando pequeñas piezas de código lo antes posible para ir validando directamente en el mercado la solución que estamos aplicando. Dentro de estos modelos también se aplican procesos estándares de calidad, como pueden ser, pues, por ejemplo, el DOR, el Definition of Ready o el Definition of Done, para cada una de estas iteraciones que nos permiten ir validando dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Con una retrospectiva continua para conseguir la calidad. Y de la misma forma, con el fin de conseguir que las distintas iteraciones se consiguen realizar de forma correcta a través de las distintas fases de un producto, pues encontramos también las quality gates o las puertas de calidad que nos van asegurando que el producto se va definiendo conforme a los estándares de calidad en cada una de sus fases. No es lo mismo estar probando un producto que ya está maduro en el mercado y que tiene incidencias, donde la respuesta a nuestro cliente, a nuestro usuario final debe ser muy rápido, que estar probando, por ejemplo, en el primer despliegue que hacemos al mercado de un software. Entonces, los criterios de aceptación que hay en cada una de las etapas de un producto son distintas. Por eso necesitamos recurrir a estándares como las puertas de calidad que nos van asegurando validar la calidad en cada una de sus fases. En principio podría extenderme más en estos estándares de calidad, pero bueno, son estándares reconocidos y claves y por tanto no quiero entrar mucho más en detalle aquí, pero sí, como he comentado antes, enfocarnos más en los otros ejes, ¿no? En lo que sería el eje de cómo adaptar la calidad dentro del entorno empresarial en el que me encuentro y por último, cómo adaptar la calidad considerando nuestros usuarios. Llamamos al EGI a este eje donde tenemos que adaptar los procesos de calidad dentro del entorno empresarial en el que nos encontramos. Y cuando hablamos de esto, lo que quiero decir es que hacer pruebas o aplicar calidad, podemos coger un método que nos va a decir, bueno, pues primero hay que definirlo, hay que medirlo, hay que monitorizar, mejorar, etcétera, controlar, pero siempre tenemos que tener un sentido dentro de este proceso, ¿no? Y el sentido me lo tiene que dar el entorno en el que me estoy moviendo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo aplicar estos procesos de calidad en una startup que está iniciando, donde lo que nos interesa es, a nivel de calidad, lo que nos interesa es llegar cuanto antes a un cliente para que nos valide esa funcionalidad que tiene es válida para emprender un negocio o emprender un software, emprender una aplicación, que realizar el proceso de calidad en una empresa donde todo
todo el software que estamos aplicando es el negocio principal de esta industria y donde, por ejemplo, tenemos que hacer una transformación de un sistema antiguo que está desarrollado en una arquitectura antigua a una arquitectura nueva, cloud y con distintos lenguajes de programación. Los procesos de calidad hay que entender en qué entorno empresarial nos estamos moviendo, en qué tipo de empresa, en qué industria es en la que estamos. Por eso es importante hacer un análisis que además nos permita hacer un análisis visual para que podamos de forma gráfica identificar y saber dónde estamos en cualquier momento, ¿no? Que es algo que también suele pasar con la calidad. Solemos perder o se suele perder dentro de las organizaciones dónde estamos en cada momento, ¿vale? Entonces, para ello, lo que nos interesa respecto a este eje, siempre hay que entender que al final debemos conocer cuál es la funcionalidad del sistema en el que estamos, qué tiempo estamos necesitando, qué tipo de empresa es y cómo aplica el software que yo quiero probar o que yo quiero, al que le quiero asegurar la calidad dentro de esta organización. Por ejemplo, como he comentado antes, no es lo mismo los criterios de calidad, el foco, el tiempo, el presupuesto que tiene un proyecto que está transformando el core principal de una organización, que es por el que recibe las ganancias, que por ejemplo el foco las características a nivel de equipo o funcionalidades o tiempo que tengo para implementar un software, por ejemplo, que es un facility, que me ayuda a mí a organizar las nóminas de la empresa. Es decir, que no estoy obteniendo ganancia de este software, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la realidad hace que pues, el equipo, el esfuerzo, el tiempo que tenemos para poder hacer la implantación de estos software dentro de las organizaciones es distinto. Pues como digo, la relevancia, la importancia que tiene un software que es la clave del negocio no es la misma que es la que me permite hacer auditoría, por ejemplo. Entonces, a la hora de aplicar las pruebas, hay que tener claro en qué entorno nos estamos moviendo y las pruebas y la calidad. Y esto no quiere decir que debemos no realizar calidad, sino adaptarla y realmente visualizarla y presentarla, presentando también pues, qué riesgos, qué problemas podemos tener a la hora de ponerlo de implantarlo, ¿no? y de ponerlo en producción. Para ello, pues, como he comentado, nos gusta mucho visualizar y creo que un modelo clave para poder visualizar es este testing model canvas o este modelo de pruebas que realizamos dentro de SIPSA, de la empresa en la que soy la responsable técnica en cada uno de nuestros proyectos. Este testing model canvas lo que a mí me asegura es en un vistazo intentar ver todo el proceso de pruebas y qué es lo que estoy haciendo. Vamos a ir paso a paso, empezando por el centro de esto, que son las pruebas, al final, ¿no? Uno de los puntos principales para conseguir calidad es probar. Si no probamos, desde luego no vamos a tener calidad. Es verdad que puede ser que tengamos un desarrollo perfecto, los desarrollos son excepcionales, van a desarrollar, todo el mundo se equivoca, el software está lleno de errores. Entonces, si no probamos, nunca vamos a tener calidad. Podemos controlar que los equipos están siguiendo todos los procesos correctamente, pero si no probamos, no vamos a tener calidad. Por tanto, el foco y la visión inicial siempre es las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que estoy realizando? ¿Qué tipo de pruebas estoy llevando a cabo? Como hemos comentado antes, existen modelos, estándares que nos definen qué tipo de pruebas debemos aplicar en cada uno de los procesos, ¿no? Pues la básica es el modelo V, ¿no? Donde tenemos las unitarias, las de integración, la integración funcionales, específicas funcionales, las de sistema, donde incluimos dentro de las de sistema pues todas las pruebas de regresión,
de performance, de estrés, etcétera. Luego tenemos pruebas de aceptación también para la puesta en producción y también se realizan pruebas al final en los procesos de transformación del software con grandes sistemas. Le llamamos Play de Pro, es decir, pruebas en producción, que son las pruebas que se hacen dentro de la producción durante la fase de implantación hasta que el software es liberado completamente a todos los clientes. Y bueno, pues en este análisis de pruebas también es muy interesante saber cómo se hacen estas pruebas, ¿no? Si son manuales, qué grado de automatización tenemos, ¿no? Para ello. Por otro lado, para poder realizar las pruebas necesitamos recursos, es decir, entornos físicos donde se realicen. El análisis de cuáles son los entornos y qué interfaces, qué conectividades tienen estos entornos también es clave para poder asegurar unas buenas pruebas, ¿no? De aquí que a la hora de entender nuestro proyecto, de entender cómo vamos a aplicar la calidad dentro de este proyecto, tenemos que saber de qué entornos disponemos, qué presupuesto requieren para poder mantenerlos, qué conectividad tienen con otras integraciones, porque dentro de lo que es el proceso de transformación digital nos estamos moviendo a un mundo conectado y para poder probar las funcionalidades dentro de un mundo conectado necesitamos tener interfaces que nos aseguren conectividad con otros elementos. Otro de los puntos clave a la hora de desarrollar las pruebas son los datos. ¿Qué tipo de datos son con los que contamos? No es lo mismo tener datos personales que no personales. Los personales además están sujetos a reglas de protección de datos que debemos considerar. Los no personales, pues por ejemplo también no es lo mismo los datos de los que dispone una empresa de telecomunicaciones donde todos los procesos son online que, por ejemplo, un banco donde los principales datos tienen un batch, una ejecución diaria que se actualiza por la noche, ¿no? La casuística de los datos es clave para entender qué tipo de pruebas puedo realizar, es donde puedo tener mis principales problemas. Y aparte de eso, la base principal para poder entender qué voy a probar es entender qué sistema bajo prueba o system under test, de ahí que pongamos este SUT, tenemos, ¿no? Y este SUT, aquí veis que está dividido en dos partes, puede ser un D, es porque puedo tener un sistema antiguo que estoy cambiando a uno nuevo, o puede ser directamente un A, es decir, yo puedo no partir de un software, porque no había software antes y ahora lo tengo, ¿no? Ese análisis también tenemos que realizarlo, ¿no? Es clave entender qué proceso tenemos, qué arquitectura tiene este sistema para poder realizar unas buenas pruebas. Y moviéndonos, una vez conociendo cómo podemos asegurar buenas pruebas, tenemos que entender que dentro del proceso de calidad, hasta la puesta en producción de este software, tenemos que realizar también otros pasos, que es principalmente conseguir la aceptación de los clientes. Y para poder conseguir una aceptación de los clientes, tenemos que definir estos criterios de aceptación que nos permitan asegurar que cuando yo haya hecho o realizado todas las pruebas, podemos ser lo más rápido posibles para realizar esta puesta en producción. Y no solo la puesta en producción, sino también debemos considerar de qué forma vamos a hacer la implantación de ese software. Porque, por ejemplo, podemos tratar dos tipos de software. Un software en Big Bang, imaginaros que queremos dentro de un día hacer el cambio de software completamente para que impacte a todos los clientes. O podemos tener otro tipo de implantaciones que nos permitan ir paso a paso más seguros de qué calidad y asegurar pequeñas fases dentro de la puesta en producción para minimizar el riesgo. Ese análisis también es necesario a la hora de encontrarnos un proyecto, porque esto va a condicionar qué tipo de pruebas tengo que priorizar o no, con qué clientes tengo que hablar antes, con cuáles no. Y entonces, este proceso condiciona mi proceso de pruebas y, por tanto,
funciona el proceso de calidad final hasta la puesta en producción. Y como soporte y base a todo este proceso desde el inicio, desde que yo entiendo cuál es el software que tengo que probar y qué arquitectura tiene, hasta que voy a pensarme cómo lo voy a poner en producción, pues tengo que pensar que estoy dentro de una organización, que tengo que entender qué herramientas son las que se utilizan para hacer esta gestión de proyecto, tengo que entender cuáles son los procesos, qué informes, qué grados dentro de la organización, qué niveles de informes y de reporting existen, porque de esta forma toda la organización va a entender qué está ocurriendo dentro del proceso de pruebas para poder asegurar una puesta en producción. Y por tanto, el análisis de entender cuáles son los medios de los que disponemos es clave. Por ejemplo, no es lo mismo partir de un sistema que puede contar con pruebas que nos permiten automatizar las pruebas a contar con que tenemos equipos que no pueden automatizar. Por último, también debemos entender cuáles son los equipos y los procesos de aceptación, los equipos, las personas que van a participar dentro de las pruebas para asegurar la calidad. Pues hay que entender cuáles son los roles, qué mecanismos existen y dónde se posicionan los distintos roles de la organización que nos van a permitir hacer esas pruebas de software. Por ejemplo, no es lo mismo si nos encontramos en una organización que tiene pruebas Agile o que trabaja en un mundo Agile, donde hay pequeños equipos o squads que nos permiten, digamos, de forma autónoma ir desarrollando los distintos módulos de los sistemas, que encontrarnos en una organización donde su proceso, por ejemplo, es waterfall, es decir, es en cascada, donde se hacen planificaciones a largo plazo, con un roadmap a largo plazo y se van implementando en procesos más en cascada. Entendiendo este modelo, podemos visualizar, como veis, todo el proceso de pruebas desde el inicio, los puntos que debemos considerar y que debe considerar no solamente el equipo de pruebas, sino toda la organización. Porque al final el software es clave para toda la organización. Podemos visualizarlo de forma fácil y podemos hacer un análisis que nos va a poder guiar a lo largo de las distintas fases. Entonces, me gustaría poner un ejemplo, y voy a poner dos ejemplos que son bastante diferenciados. Por un lado, tenemos un ejemplo de, imaginaros que nos encontramos en una startup que está haciendo el desarrollo de un sistema totalmente nuevo. Van a desarrollar una pequeña aplicación móvil que quieren entregar al usuario final para ver y validar si su negocio pues, tiene futuro, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues aquí estamos partiendo, como decimos, de un entorno pues, reducido, es una startup. Tenemos a 2 personas trabajando en el desarrollo de este negocio, de esta aplicación. Entonces, tenemos un sistema que va a ser Android, por ejemplo, vamos a hacer el lanzamiento de una aplicación Android y aquí pues, vamos a pensarnos qué tipo de pruebas son las claves para poder asegurar que podemos ir adelante. Pues principalmente debemos asegurar un end-to-end testing, es decir, unas pruebas funcionales y de sistema que nos permitan asegurar la funcionalidad mínima que asegure que podemos lanzar esta aplicación al mercado. ¿Por qué? Porque la idea también es entender la usabilidad de estas pruebas, ¿no? Estas serían las pruebas claves en este proyecto. Asegurar que tenemos una funcionalidad básica en el sistema funcionando correctamente y además entender a nivel de usabilidad y interfaz cómo funciona, ¿no? Si es sencillo y si no. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es una puesta en producción lo antes posible. Una clave de las startups es, si tienes que fallar, falla lo antes posible, ¿no? Entonces, antes de ponerte a desarrollar y a definir el modelo de negocio perfecto, necesitaríamos, pues eso, entender si esta aplicación para 1 o 2 clientes es útil y ir validando que lo es, ¿no? Y asegurar que vamos incrementando la funcionalidad. Por tanto, y como he dicho antes, esto sería una empresa donde tienen recursos mínimos,
Por tanto, no podemos pensar en entornos súper caros y digamos que vamos a tener un dispositivo donde podemos a poder hacer nuestras pruebas y nuestros desarrollos y digamos que vamos a tener el de producción que será cuando publiquemos la aplicación dentro del Play Store. En este caso. ¿Qué tipo de datos necesitaremos? Vamos a necesitar datos de prueba en este caso. ¿Por qué? Pues para probar que la aplicación que estoy desarrollando es fácil, o sea, puede funcionar. Por tanto, tendré que considerar pues, datos de prueba durante mi fase de pruebas en el entorno de desarrollo y pruebas. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer en la aceptación? Pues al final alguien tendrá que aceptar este software, ¿no? Normalmente en la startup pues, serán 1 o 2 socios. Al final los propios socios, el CEO, va a decidir la puesta en producción en base a los resultados que tengamos de las pruebas, ¿no? Y tiene que ser un proceso fácil, ágil, rápido. No podemos realizar procesos súper largos porque sería un fallo dentro de la implantación de la calidad en este tipo de empresa, ¿no? En base a esto, ¿qué ocurre? Pues, como decimos, que deberíamos poder implantar entregando lo antes posible con un buen producto, una mínima funcionalidad, porque, como hemos comentado antes, una base de una startup es, si hay que fallar, vamos a fallar rápido y barato, que no me gaste mucho, que no invierta mucho en ello. Con el fin de poder tener un feedback lo antes posible realmente del negocio, ¿no? Y a partir de ahí poder ir evolucionando las nuevas funcionalidades y, por tanto, las pruebas se adaptarán también a este feedback recibido por las distintas unidades de negocio y porque serán validaciones con usuarios reales. ¿Cómo serán los procesos y las herramientas en este tipo de empresas? Pues van a ser procesos super lean y herramientas principalmente básicas. Seguramente en este entorno pues las pruebas acabarán siendo manuales y bueno, pues si hacemos un seguimiento de las pruebas se harán en procesos hasta en una Excel por medio del chequeo de una checklist de que hemos realizado las pruebas que teníamos que hacer. ¿Y quién será el equipo de pruebas? Pues no hay un equipo de pruebas dedicado en este caso, pues será hasta el propio desarrollador y el propio CEO de la empresa quien realice estas pruebas. Esto es un modelo de calidad para un tipo de este tipo. Una empresa de este tipo, que es una startup, donde están empezando y están haciendo un nuevo desarrollo. Si nos vamos a otro tipo de proyectos, proyectos donde se están implantando software dentro de, por ejemplo, una transformación digital, una transformación en sistemas donde, por ejemplo, tenemos un mainframe, que son sistemas legados, sistemas antiguos, que trabajan sobre COBOL, a un mundo cloud donde los lenguajes de programación son basados en arquitectura con cloud, en Java, Python, etcétera. Pues digamos que este tipo de proyectos es un tipo de proyecto muy complejo para organizaciones donde su modelo principal de negocio está basado en este tipo de herramientas y arquitecturas, ¿no? Entonces, debemos considerar que el funcionamiento en mainframe y la arquitectura en mainframe es totalmente distinta a una arquitectura cloud, donde la arquitectura está cambiando. Entonces, este tipo de pruebas que realizaremos en este proyecto deben ser muchísimo más intensivas. En estos proyectos de transformación donde se cambia de mainframe a cloud con herramientas automáticas, es decir, que traducen el código de mainframe a nuevos lenguajes como Java, por ejemplo, estas pruebas unitarias y de revisión de código se hacen automáticas, ¿no? porque la propia herramienta lo realiza. ¿Dónde tenemos que poner el foco en este caso en las pruebas? Pues en la integración de sistemas. Al cambiar la arquitectura, la integración del sistema me va a cambiar. La arquitectura, la integración es clave. A nivel funcional, tengo que validar que la funcionalidad que tenía el sistema antiguo es el mismo que tiene el sistema nuevo, ¿no? La tipología de pruebas funcionales es comparación de los sistemas, ¿no? No es, digamos,
me tengo que pensar cómo va a funcionar el sistema, de qué forma puedo aplicarlo mejor al cliente final, porque en este caso es un chequeo funcional de que todo sigue igual, es una comparativa funcional. Debemos tener en cuenta las pruebas de sistema, ¿no? Con el performance y la carga. Al final debemos asegurar que la nueva arquitectura está funcionando igual o mejor que la anterior. Entonces, pruebas de carga, de estrés son necesarias en este tipo de proyectos. Y por último, pues tenemos regresiones también. Al final, este tipo de proyectos, al ser tan complejos y tener un entorno donde los beneficios de la industria que utiliza este software se encuentran en el uso de este sistema, pues la implantación, ahora lo veremos, pero será faseada, no puede ser a partir de ahora te lo entrego a todos los clientes porque el riesgo que corren estas empresas es inmenso y no pueden asumirlo, ¿no? ¿Qué tipo de entornos e interfaces tendremos? Pues el número de entornos será mucho mayor que en el caso anterior. En este caso, pues tendremos entornos de desarrollo, donde los desarrolladores harán sus pruebas de traducción de código a interfaces. Tendremos entornos de integración. Como hemos dicho antes, la integración es clave para poder asegurar que el sistema se comporte de la misma forma. Tendremos entornos de preproducción, donde cuando ya tengamos todo más estable, podremos realizar realmente la comparativa funcional. Y por último, pues también tendremos pro. Y deberemos considerar también, imaginaos que existen datos antiguos y que puede que uno de los entornos previos de pruebas, como preproducción y certificación, requieren pues, de un entorno de migración de datos, ¿no? A la hora de los datos, pues también hablamos de datos complejos, donde tendremos que pensar que habrá algunos entornos donde trabajaremos con datos de prueba que se generarán y que se generarán de forma automática, por ejemplo, y luego pues también tendremos que considerar que habrá que hacer pruebas con datos reales. Estos datos reales pues tendrán que ser anonimizados en uno de los entornos para poder realizar las pruebas, ¿no? Con todo esto ya hemos conseguido, digamos, por un lado, al menos tener una visión clara de dónde están los focos a nivel de pruebas y cuáles son los recursos que necesitamos para poder asegurar esas pruebas. Esto, por supuesto, es una visión gráfica, pero nos permite identificar cuáles son las principales labores y tareas que van a tener los equipos de integración y pruebas en este tipo de proyectos, ¿no? Y nos permiten evaluar cómo el coste, ¿no? de este tipo de sistemas. A nivel de aceptación, pues debemos considerar que debemos seguir pues, cuál va a ser el set de aceptación de pruebas que se debe anticipar con el fin de, en una organización tan grande donde existen distintos equipos involucrados, tendremos que entender cuáles son las pruebas de aceptación que consideran clave estos equipos para poder realizar la prueba en producción. Deberemos monitorizar cuáles son estas quality gates y definirlas en conjunto con la organización y por tanto, analizar el seguimiento de las distintas quality gates o puertas de calidad en las distintas fases de la evolución del proyecto. Y por último, debemos pensar en la implantación. Al final, pues como hemos comentado antes, en este tipo de sistemas donde el negocio principal viene a través de este software, las empresas consideran que es muy arriesgado realizar un Big Bang, y se necesita, por tanto, ir poniendo una puesta en producción incremental con el fin de minimizar el riesgo. A nivel de herramientas, pues este tipo de proyectos cuenta con herramientas que nos permiten automatizar, con herramientas de seguimiento de proyectos y pruebas, como por ejemplo Jira y X-Ray en algunos casos. Existen herramientas de integración continua o herramientas de monitorización de los sistemas de los procesos batch. También tendremos, por ejemplo, herramientas de automatización de prueba funcional, de integración de sistema como STAST, que como he dicho antes es la herramienta que hemos diseñado dentro de SIPSA para hacer la automatización de pruebas. Y por último, pues deberemos considerar cuáles son los equipos involucrados.
Y en este tipo de proyectos pues tenemos equipos de integración, tenemos equipos que realizan la integración de los sistemas y la transformación de mainframe a cloud, tendremos usuarios de negocio que necesitan estar involucrados, tendremos equipos de pruebas dedicados, tendremos equipos de trabajo externos como equipos de arquitectura y de monitorización de sistemas que necesitamos recurrir a ellos para poder mantener los distintos entornos de pruebas. Bueno, y en principio este sería el eje I. Y como veis, al final el eje I lo que nos permite es tener a nivel general y desde el inicio del proyecto ir pensando en cuáles son los elementos clave que debemos considerar para asegurar una calidad dentro de los proyectos de implantación software. Y por último tenemos el eje Z, que es el eje clave, porque es el eje más humano. Es el eje que consiste en involucrar a los usuarios finales, a los clientes finales, cuando sea posible dentro del proceso de pruebas, porque eso nos va a asegurar que podemos orientar la calidad hacia lo que requiere realmente el usuario final, ¿no? Entonces, si no podemos involucrar realmente a usuarios finales, porque hay casos en los que no se pueden involucrar, al menos queremos definir métodos y técnicas que nos permitan comprender sus prioridades y entenderlo. Este es el eje Z. Entonces, dentro de este eje Z tenemos distintos métodos para poder llevar a cabo esta empatía con los usuarios finales. En principio nosotros hemos definido tres estándares básicos para poder conseguirlo, que son la segmentación del mercado, en realidad es la segmentación de los clientes y de los usuarios de este software, ¿no? Entender qué tipo de clientes tenemos y cómo los podemos ir agrupando y hacer grupos únicos que nos permitan luego poder enfocarnos hacia ellos y pensar como ellos a la hora de realizar las pruebas. Tenemos una segunda estándar que sería el estándar del usuario persona. Es intentar definir un personaje semificticio que representa a cada uno de los grupos que hemos obtenido de la segmentación anterior. Y por último, y un nivel más allá, que no siempre se puede llegar a desarrollar, pero que es súper conveniente realizarlo, y es realizar un mapa de empatía que de forma visual nos permita meternos en la mente de estos usuarios finales y de estos usuarios y clientes finales del software, ¿no? Y eso lo podemos realizar a través de los personajes semificticios que hemos detectado como dentro del usuario persona, porque siempre habrá alguien que podremos identificar como una persona similar a este usuario persona para poder conseguir este mapa de empatía. Oye, vamos a ir uno a uno explicando y al final haré un pequeño resumen de un ejemplo práctico de cómo podríamos hacer este proceso, ¿no? Digamos que a la hora de hacer una segmentación de mercado, pues podemos considerar distintas variables. Por ejemplo, pues dónde se localizan, ¿no? En qué parte del mundo se encuentran o en qué parte de mi país se encuentran. Entonces la haríamos por localización. Podemos coger una variable demográfica, es decir, pues, por ejemplo, si son qué tipo de edad, sexo, origen étnico, etcétera, disponen, ¿no? Podemos hacer también una clasificación conductual, qué patrones de comportamiento tienen, ¿no? Qué estado del usuario, qué beneficios busca, qué tasa de uso tiene, a nivel del uso de las tecnologías, por ejemplo, etc. Y por último, también podemos hacer una variación psicográfica, ¿no? Validar cuáles son los valores, los estilos de vida y aspiraciones. De esta forma podremos ir consiguiendo distintos grupos y luego mezclando estas distintas tipologías podremos conseguir lo que serían cada uno de los segmentos, ¿vale? Después de la segmentación pasaríamos a realizar
el proceso del usuario-persona. El usuario-persona lo que busca es, al final, una vez tengamos hecha esta segmentación, pues vamos a pensar si podemos identificar una persona a la que le podamos poner cara, ¿no? Donde podamos entender su personalidad, o sea, su parte humana, ¿no? La personalidad que tiene, qué intereses tiene, qué habilidades, el uso de la tecnología, las razones por las que usar la aplicación o el software y las razones por las que no usarla, para entender a la hora de que nos vayamos a realizar estas pruebas, pues entender realmente lo que prioriza, ¿no? Y entender cuáles son los fallos y poder identificar mejoras, ¿no? A la hora ya también de desarrollar el software. Porque al final el proceso de pruebas nos permite no solo validar la calidad, sino también asegurar un feedback que nos permita evolucionar la calidad. Una vez que consideramos en este user persona, siempre existen técnicas como la DISC que nos permite un poco clasificar qué tipo de persona al final cada uno de nosotros somos, ¿no? Pues podríamos decir que hay personas dominantes, personas influyentes, las personas firmeza, ¿no? Que suelen tener una disposición tranquila y no les gusta que le metan prisa. Y también pues tenemos una clasificación, por ejemplo, la concienzuda, ¿no? Al final este DISC es un método que nos permite clasificar la tipología de personas, ¿no? Lo que buscamos es que este personaje semificticio pues también lo pensemos dentro de qué tipología de personas podríamos cubrir, ¿no? Porque existen distintas tipologías de personas, ¿no? Para poder llegar a entender a las personas. Con estas herramientas pasaríamos por último a lo que sería realizar el mapa de empatía. El mapa de empatía nos permite también de forma gráfica ponernos realmente en los zapatos o en la mente de otra persona y entender qué es lo que está pensando, qué es lo que ve él de ese software o de esa aplicación, qué es lo que escucha en referente a esa aplicación o a una parecida, a la de la competencia, por ejemplo, ¿no? Y qué es lo que dice, porque al final hay que escuchar a estos clientes y a estas personas, ¿no? Podríamos, a través del user persona, identificar una tipología de persona y en base a eso hacer una entrevista para poder completar este mapa de empatía. Y así visualizar cuáles son las prioridades, ¿no? Cuál es el resultado que busca y que tenemos en relación a la aplicación o el software que queremos probar y cuál es el principal esfuerzo o qué es lo que realmente te cuesta, ¿no? Para no usarlo. Y cuáles son los principales problemas. Dentro de estos tres métodos, me gustaría hacer una presentación rápida porque se está yendo el tiempo de cómo podríamos aplicar, ¿no? Este proceso. Pues en principio lo que podemos hacer es, vamos a poner un ejemplo real de segmentación y lo que vamos a probar es una aplicación que organiza los cambios de turno en un restaurante. Bueno, pues existen distintas funcionalidades en esta aplicación, que será un chat, unos turnos de calendario, horarios, etc. Entonces, vamos a entender cómo podríamos segmentar. Vamos a pensar en la localización. Bueno, pues a nivel de localización podríamos identificar, por ejemplo, es una aplicación que se va a hacer para un restaurante en España, por ejemplo, o en México, ¿no? Y dentro de ello, o también empezar a pensar en restaurantes que se encuentran en grandes ciudades, en ciudades medianas o en pueblos pequeños. Bueno, pues aquí ya tenemos una segmentación con tres casuísticas. Si nos vamos al mundo demográfico, pues haríamos una segmentación. Bueno, ¿quién va a usar esta aplicación de uso de turno? Pues vamos a tener personas laboral, ¿no? Pues que tengan menos de 30 años, digamos, les consideraríamos jóvenes, entre 30 y 45 de mediana edad, y bueno, pues tendríamos camareros entre 45 y 65, ¿no? Esta sería una casuística para empleados de un restaurante. ¿Qué es tipo a nivel, por ejemplo, de psicográfico? Pues podríamos decir, bueno, vamos a pensar en qué posible estilo de vida tienen estos camareros, ¿no? Pues habrá camareros
pues, que tengan una mente abierta, que sean un stop, que están continuamente activos, que no paran de niños, trabajo, en el hogar, etcétera. Y bueno, pues tendremos también personas o camareros que tienen un estilo de vida un poco más relajado, que van al trabajo y del trabajo a casa, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto sería, por ejemplo, una división psicográfica. Y por último, pues cogeríamos la variable conductual y en este caso, pues diríamos, por ejemplo, cómo se comportan en referente a la tecnología, ¿no? Pues qué tipo de contacto con la tecnología tienen, si tienen un contacto alto, medio o bajo. Y, por tanto, mezclando cada una de estas casuísticas en cada uno de los segmentos y variables, podríamos tener los distintos segmentos. Entonces, por ejemplo, aquí hemos marcado en negrita, porque va a ser el ejemplo del segmento que vamos a realizar, vamos a considerar que es para restaurantes en ciudades medianas, para camareros que están entre 30 y 45 años, con el estilo de vida non-stop y un uso de la tecnología pues alto, ¿no? Que les gusta usar. Pues con esto nos vamos a ver qué tipo de persona podríamos identificar un semificticio, ¿no? Alguien que tengamos en mente que podría encajar en ese segmento que acabamos de seleccionar. Por ejemplo, pues vamos a pensar en Lisa, una amiga mía que tiene 34 años, que trabaja como camarera en un restaurante de comida rápida y que tiene un estilo de vida precisamente non-stop porque vive bueno, en una ciudad de tamaño mediano, tiene hijos, entonces pues no para la mujer. Y normalmente está muy involucrada en redes sociales, le gusta usar la tecnología. Pues pensando de esta forma podremos tener a un personaje semificticio como es Lisa, que pues podremos describir su personalidad, cuáles son sus intereses, qué habilidades tiene, el uso de la tecnología y las razones por las que las usa y no las usa. Y de igual forma, pues identificar qué tipología de persona es, ¿no? En qué posición del DISC se encuentra. Entonces, bueno, pues después de este análisis, al final, podríamos ponernos en la piel de Lisa para poder realizar el mapa de impacto. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene en la cabeza Lisa? Pues a ella le gustaría que en su restaurante le implantasen una herramienta que le permita organizarse de forma mejor, conseguir mayor equilibrio en su vida y por tanto está abierta a utilizar esta aplicación. ¿Qué es lo que escuchan referente a este tipo de aplicaciones? Pues ella resulta un amigo que trabaja en otro restaurante y que ya están usando una aplicación de este estilo y por tanto le ha estado hablando de ello y le encanta la cantidad y la calidad de los emoticonos disponibles en esta función de chat porque le permite tener un trato muy directo con sus compañeros. Pues, ¿qué es lo que ve? Pues que le encantan los chats en tiempo real, porque le permite comunicarse tanto con los superiores como otros empleados, etc. ¿Y qué es lo que acaba diciendo en una entrevista de este tipo? Pues que desde la última actualización que le ha comentado su amigo, pues ve que la aplicación no responde como debería y que por tanto hay problemas y no le gusta, pero sí que está dispuesta a utilizar y priorizar este tipo de herramientas y le gustaría principalmente probar el chat, ¿vale? Darle prioridad a eso. Pues al final esto lo que nos permite es ponernos en la piel de los usuarios finales para que a la hora de realizar nuestras pruebas sepamos dónde dar prioridades, cuáles son las principales funcionalidades y de qué forma podemos utilizarlas. Y bueno, en principio, ya veo a Blanca por aquí, supongo que estamos al límite de tiempo. Simplemente quería comentaros, ya para cerrar, que bueno, pues dentro de SIPSA hemos diseñado un proceso de implantación de esta calidad esférica que nos permite a través de talleres de Design Thinking o de pensamiento crítico y de diseño, pues implantar esta calidad esférica, ¿no? Y tenemos ejemplos prácticos en distintas tipologías de proyecto donde hacemos paso a paso la solicitud de la necesidad de Spherical Quality o de asegurar que vamos a realizar la calidad esférica, preparar los anexos para analizar el proyecto
incorporar a los distintos participantes, comunicar estos planes de talleres para realizar principalmente los talleres en el EGI, que es uno de los prioritarios para entender qué tipo de pruebas se tienen que ejecutar en el proyecto. Y luego, pues, realizar también de forma sucesiva la implantación del eje Z a través de creación de talleres para segmentación, user persona y mapa educativo. De esta Es- forma obtenemos resultados y bueno, aquí os presento una gráfica para que veáis que todo este tipo de implantación se puede realizar a través de talleres online con herramientas gráficas que permiten que los equipos pues se adentren dentro de los proyectos y en la calidad de los proyectos desde un principio, con un foco orientado al usuario final y al negocio que utiliza el software en el que queremos realizar la implantación. Ok, oye, Inmaculada, pues esto está buenísimo, está bastante amplio todo lo que nos muestras. La verdad es que, digo, las personas que luego trabajamos en el área de calidad y en testing, sufrimos porque luego no nos hacen caso, no toman en cuenta algunos aspectos y sobre todo en esta parte del usuario final, ¿no? Que terminan creando productos que la gente no quiere usar o que sí funciona, pero pues no pueden, no los confunde, y pues nada, o sea, la verdad es que está muy completo, se nos acaba el tiempo, Inmaculada, te agradecemos muchísimo tu participación. No sé si tengas alguna red social que nos quieras compartir para que quienes les interesen conocer más acerca de ustedes, pues les puedan escribir. Ahí está. Sí, aquí está. Bueno, podéis encontrar mi contacto en LinkedIn. Nosotros, vamos, pertenezco a SIPSA, entonces podéis encontrar en sipsa.net toda la información. Y bueno, pues por redes sociales nos podéis encontrar como Servicios de Informática Profesional SA. Oh, Y, y estamos abiertos a cualquier contacto a través de LinkedIn y para poder transmitir la calidad dentro del mundo, ¿no? Que es la idea de la calidad esférica, conseguir la calidad dentro de este mundo digital, porque de esa forma conseguiremos que todo el mundo viva mejor. ajá, exacto, Inmaculada. Pues agradecemos muchísimo tu participación, te invitamos a que nos sigas acompañando y bueno, también si puedes luego sumarte a las redes sociales porque probablemente nuestra audiencia tenga todavía algunas preguntas y para que puedas ahí tú comentarles más. Así que pues muchas gracias por participar en Hands on Testing y pues vamos con nuestra siguiente charla. Gracias, Inmaculada. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Este, Estás emocionada, quieres otra charla, un sí. receso. Ah, sí, cierto, pero bueno, tenemos que mencionar a nuestros patrocinadores que nos hacen posible este evento y comunicarles la agenda para que vayan y ahorita hagan una pausa. Regresaremos en una hora, pero déjenles comparto un poquito de quiénes van a estar en las siguientes charlas para que no se la pierdan. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que se presentó, chicos? Muy completo, Muy Yo, completo, yo, completo, sí, no tengo dudas. Sí. sí. O yo sea, tengo mi opinión, pero dale, Fer, dale, Fer. ándale. No, sí, lo último que acabamos de ver está bastante completísimo y creo que muchas cosas importantes conceptualmente hablando que tomó en cuenta Inmaculada, gran presentación, Inmaculada, gracias por participar en Hands-on Testing. Y pues no, entró con mucha fuerza con lo de los ejes, con lo de los pilares, y es como que bárbaro, genial. Yo quedé así como que, vaya, está como que no hay lugar a dudas. Ya Sí. sé, la verdad es que yo es que compartí Inmaculada, nos dio todo ahora sí que un 360 de todo lo que es el proceso de desarrollo de software, todo lo que es el proceso de calidad y todas las perspectivas diferentes, proceso, usuario, metodología, bla, bla, y eso nos lleva a entender que las pruebas
Y la excelencia que queremos en nuestras pruebas no solo está en el proceso, no solo está en la herramienta, no solo está en automatizar, no solo está en la metodología, es todo englobado junto que podemos llegar a la excelencia. Entonces, por ahí si quieren volver a ver la plática de Inmaculada, acuérdense que tenemos plataforma donde ustedes van a poder ver tanto esta plática como todas las que vamos a tener en el hands-on testing, como todas las que hemos tenido en los últimos hands-on testing. Por ahí pueden checar nuestra página y meterse, ser supporter de QMIs, de QMIs Community y ver todas las charlas, contenido exclusivo al que pueden tener acceso, workshops. Entonces, pues yo eso los invito para que sí, porque fue mucho lo que compartimos ahorita, lo que nos compartieron mucho y es como para volverlo a ver como varias veces, la verdad. Sí. No, y ¿sabes qué? Que tanto César como Inmaculada nos pusieron ejercicios prácticos que uno, si quiere realmente como aprenderlo y todo, pues ahora sí que hands-on, hay que irnos a hacer las pruebas y ver cómo nosotros también lo podemos aplicar en nuestros proyectos, ¿no? Podemos retener todo eso, hay que volverlo a recapitular, como dice Raf. Entonces, no, es mucha información. Ya mañana, pues como que, ¿y esto qué pasó? Vale, entonces sí. Pues bueno, ahí están viendo la agenda para que regresamos en 1 hora. Vamos a tener una charla con Josh Mendoza y ella nos va a explicar cómo implementar el área de QA desde cero. Así que para que todos aquellos que dicen vamos a formar el equipo, ya nos decidimos, ahora sí queremos hacer calidad en serio. Bueno, pues ahí viene Josh y les va a decir cómo. Entonces regresamos en 1 hora. Muchas gracias a todos por seguirnos, y nos vemos en un ratito más. Gracias, Dafne. Gracias, Fer.